Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirenas, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenuo, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Bueno, a ese respecto hay surgen algunas preguntas, ¿no?, del papel que las humanidades, que todas las áreas del pensamiento, lo que llamamos intelectualidad, tienen para contestar a todas las preguntas que sin duda surgen. Y una de las preguntas fundamentales que se planteó en la presentación del libro es esa pregunta que Heidegger hizo partiendo de una lectura de Hölderlin, este poeta alemán del siglo XIX, uno de los fundadores del romanticismo. Sí. Una pregunta que a mí me parece de importancia capital, si se me permite deslizar mi opinión, que es ¿y para qué poetas? Heidegger se la contesta a través de esta lectura de Hölderlin, en la que se postula a los poetas como voceros de una historia, de una tradición humanística, y que poéticamente se les llama la recuperación de la comunicación de los dioses en estos tiempos oscuros. Y esa reflexión la hace Hölderlin en la primera mitad del siglo XIX, Heidegger en la primera mitad del siglo XX, un siglo después, y hoy en día parece todavía muy, muy presente, ¿no?, la cuestión. Entonces creo que es importante contestar ¿y para qué poetas hoy? Sí, vamos a ir por partes, si te parece bien. Sí. En principio hemos citado a Hölderlin, en base al cual Heidegger hizo esta afirmación. Es cierto que Hölderlin, por ejemplo, en su libro Hiperión, que es un titán, y Hölderlin tenía una cultura grecolatina muy vasta, digamos que conforma el papel del poeta como un heredero de los dioses, en el sentido de que es una especie de medium a través del cual habla la voz de la humanidad global. Es decir, que sería un poco el catalizador de la conciencia cósmica. No es nueva esta concepción del poeta, si nos vamos a los orígenes etimológicos griegos de la palabra poietes, significa el creador, aquel que crea, en la antigüedad, y no solamente en la grecolatina, sino también en la antigüedad de Oriente Medio, los sumerios, todas las tradiciones, incluso anteriores, hindúes, etc. La palabra estaba muy relacionada con la creación. De hecho, en la tradición cristiana, la Biblia, Dios crea nombrando las cosas. Entonces, en ese sentido, el poeta es el que es capaz de recuperar la esencia de las cosas y las nombra. Y no habla por sí mismo, sino que toda la humanidad en conjunto, presente y pasado, habla a través de él. Por eso un poeta es capaz de, partiendo a lo mejor de una anécdota trivial e incluso personal, trascender hacia lo universal. Porque si no da ese paso, eso no es poesía. La poesía es aquello en lo que todo el mundo se puede sentir identificado. Es decir, es lo que, digamos, que todos los seres humanos del planeta, independientemente de nuestra edad, sexo, condición, época histórica, tenemos en común. Y ahí entronco con lo que tú nos has comentado de las humanidades, el papel de las humanidades, y ya voy a ir hacia la otra pregunta de para qué, ¿no? Las humanidades
versan sobre lo que todos los seres humanos tenemos en común, que es lo que nos hace humanos en definitiva y lo que no va a cambiar independientemente de cuán grande sea el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, que son absolutamente loables y que evidentemente cambian nuestra vida desde el punto de vista de las relaciones, de la capacidad de comprensión con H intercalada de la información, etc. Sin embargo, si nos sentamos con una persona de otra generación, una persona de 85 años, que sería una persona, por decirlo así, analógica, ¿no?, previo a la revolución digital actual, tenemos mucho en común, lo tenemos todo en común, de la misma manera que tenemos todo en común con el Adagio de Albinoni, con un cuadro de Velázquez o con un soneto de Petrarca. ¿Por qué? ¿Por qué esta comunicación a través de los siglos? Porque el arte trata de la esencia, de lo que nos convierte en humanos, de lo que tenemos de humanos, para decirlo de una forma más clara. Y en este foro, en esta intersección entre todos, nosotros vemos una posibilidad de encontrar, yo no sé si soluciones, pero quizás consuelo, quizás una luz que humanice un poco más este mundo, si no soluciones en sí, pero una vía de búsqueda, al menos. ¿Para qué poetas? Claro, la palabra ¿para qué? A mí a veces me da un poquito de... Y mira que estoy en una antología que ha salido hace poco en España, que es ¿y para qué poetas? Es decir, que es muy pertinente. Pero a mí me da un poco de miedo porque, claro, todo lo que empieza con ¿para qué? Ya nos remite a un utilitarismo que de entrada a las humanidades las daría de lado, ¿no? Porque dentro del concepto esencialmente utilitario, todo aquello que nos sirva para comer o para generar una producción y un excedente, pues no sería válido. Y sin embargo, experimentos hechos con bebés nos dicen que el desarrollo de un ser humano sin palabras es infinitamente inferior al de un ser humano exactamente igual de bien tratado desde el punto de vista fisiológico con palabras. Es decir, la especie humana se define como una especie lingüística. Somos capaces de transmitir mensajes complejos que hacen que la supervivencia sea más fácil. Yo te puedo decir a ti, no, tienes que ir a la izquierda, luego a la derecha, esquivas a aquel león, subes al árbol, baja. Todos estos mensajes, bueno, y este es muy sencillo, ¿no? Pero mensajes mucho más abstractos somos capaces de transmitirlos, mientras que otro tipo de homínidos, otro tipo de mamíferos, quizá desconocemos su realidad, pero da la sensación de que no han llegado tan lejos. Es decir, que la palabra como base y ahora estoy hablando de la literatura, de la poesía, pero podemos hablar también del resto de las artes, es básica en la formación del hombre, en la constitución del hombre como tal y en la diferenciación del hombre de su animalidad, que es muy hermosa, que todos la llevamos dentro, pero que no es lo único que llevamos dentro. Entonces, en este momento yo creo que se ha impuesto el utilitarismo, es decir, todo lo que genere excedentes, porcentajes, ganancias, trueque, para enriquecer sobre todo a unos pocos, porque la realidad actual es que la riqueza se está almacenando cada vez en menos manos. Y frente a esto, quizá deberíamos plantearnos para qué necesitamos producir tantas cosas. Necesitamos competir con los chinos porque ellos producen más cachivaches inútiles y los venden más baratos, pero nos hemos planteado alguna vez para qué extraer materias primas para producir cachivaches, para hacer un trueque y así de esa manera poder vivir. ¿Y si no necesitáramos ese trueque? ¿Y si vivir fuese un derecho per se, ya que los medios de producción de riqueza están tan adelantados como para garantizar un poco la subsistencia básica? ¿Y si nos dedicásemos a pensar? ¿Y si nos dedicásemos a sentarnos a mirar el sol, a disfrutar de la naturaleza, a charlar, a crear, a educar nuestra sensibilidad? ¿Y si pudiéramos hacer otro tipo de mundo? Es decir, no estoy diciendo con esto, no soy tan ingenua como para pensar que un poema va a cambiar el ritmo del mundo, pero sí que es cierto que a mí en esta época concreta, y creo que en todas, me parece necesario, yo digo más que nunca ahora, pero seguramente mis bisnietos dirán más que nunca ahora también,
y los que pintaron los bisontes en las cuevas de Altamira también les pareció más importante que nunca pintar los bisontes. Es decir, que el arte es consustancial al ser humano. Pero sí me parece importante crear un espacio en el cual nos encontremos en lo que tenemos en común todos los seres humanos, que son las emociones, los sentimientos, los miedos, las ambiciones, los deseos, las frustraciones, los sentimientos de pérdida, la fragilidad, las grandezas, los abismos. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you